Muy queridos hermanos y hermanas, una vez más nos reunimos en este breve espacio para poder ir profundizando los distintos momentos de nuestra celebración litúrgica. Y especialmente en la Santa Misa, algo que nos convoca de manera muy particular es la liturgia de la palabra, es decir, el momento en que nosotros escuchamos atentamente lo que Dios nos quiere comunicar. Lo primero es comprender que una vez que termina el rito del perdón y se ofrece la primera oración presidencial, que es la oración colecta, se nos invita a tomar asiento y se comienza a proclamar la palabra de Dios. Lo primero que hemos de considerar, la palabra de Dios no solo se lee adecuadamente, sino que se proclama como lo que es, no es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Dios nos habla. ¿Y cómo nos habla? En una primera lectura tomada del Antiguo Testamento habitualmente, en el Salmo responsorial que lleva ese nombre porque justamente expresa una respuesta por parte de la asamblea. Por lo tanto, la antífona, sea recitada o sea cantada, es la respuesta del pueblo de Dios que dialoga con este Dios que le habla. Y la segunda lectura, habitualmente tomada de alguno de los apóstoles, nos va enseñando lo que es la vida cristiana. Todas estas lecturas, primera lectura, el Salmo responsorial y la segunda lectura, nosotros permanecemos de pie como discípulos que escuchan la palabra de su Maestro, el Señor. Pero cuando se proclama el Evangelio, que lo puede hacer el sacerdote, y si hay diácono, le corresponde al diácono proclamar el Evangelio de tal manera que nos ponemos allí de pie, porque no es el profeta, como en la primera lectura, no es el apóstol, como en la segunda lectura, el que nos habla. Ahora en el Evangelio es Cristo mismo el que nos habla y por eso nos ponemos de pie, como signo de adoración al Señor que nos habla y también como signo de aquellos que son no solo discípulos, sino que también están dispuestos a ser misioneros para comunicar aquella palabra que se les entrega. Cuando se proclama la primera lectura y la segunda lectura, al final de ella, tal como está escrito en el leccionario, decimos palabra de Dios y toda la asamblea respondemos, te alabamos Señor. Pero cuando se proclama el Evangelio, el sacerdote o el diácono que proclama, al final de ella dice algo distinto, dice palabra del Señor. Y nosotros como asamblea respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Es Dios el que nos habla. Por eso la actitud más propia en la liturgia de la palabra, primero es escuchar, escuchar atentamente. La escucha atenta permite que el corazón se disponga a acoger aquello que Dios nos quiere comunicar. Hay ocasiones especiales en alguna solemnidad en que incluso se utiliza el incienso. El incienso se quema como signo externo, visible de adoración. Y al momento de proclamar el Evangelio, se inciensa el Evangelio dos veces, en tres movimientos, dos veces cada uno, con el incensario, de tal manera de significar que lo que se va a proclamar es a Dios mismo que nos habla, Cristo, palabra eterna del Padre. Y es algo muy bonito porque cuando proclama la palabra el diácono, que parte de su ministerio es esta, proclamar la palabra de Dios al pueblo, se acerca al obispo o al sacerdote a quien preside para pedir una bendición. Y uno lo dice así, a veces no se escucha, pero lo que el diácono dice es, bendíceme Padre. Y lo que dice el obispo o el sacerdote es, el Señor te bendiga y te conceda proclamar dignamente la palabra del Santo Evangelio a tus hermanos. Y uno va y proclama la palabra. Y al final de la proclamación de la palabra se besa el leccionario como signo de adoración, de reverencia y amor a Dios. Y el obispo o el sacerdote o incluso el diácono también dice, junto con besar el Evangelio, dice por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Dios nos habla y hemos de escuchar. Por último, qué importante es lo valioso del servicio de aquellos hermanos nuestros que preparan la palabra de Dios y la leen domingo a domingo. Qué importante es prepararla con anticipación, proclamarla dignamente para que así todos los presentes podamos escuchar, podamos entender aquello que Dios nos dice. El primer gran momento, la primera gran parte de la celebración eucarística es la liturgia de la palabra, donde Dios nos habla y espera que también nosotros sepamos escuchar atentamente. Que Dios les bendiga.